Pues ahorita, mucho gusto, soy Ana Echeverry. Vamos a empezar el coloquio México-Chile, experiencia de registro y salvaguardia del patrimonio cultural, con la exposición de Antonio Machuca Ramírez. Él es profesor investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su ponencia tiene como título Retos de las políticas públicas en México en el cumplimiento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Démosle la bienvenida a Antonio Machuca y con esto damos inicio al coloquio. Muchas gracias. ¿Está bien así de distancia? Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para estar con ustedes en esta ocasión. Especialmente un agradecimiento a Miriam Morales Sangüesa, que me invitó a estar con ustedes en esta presentación que, bueno, yo no creo que esté al alcance, digamos, y a la altura de de la complejidad de las problemáticas que realmente se están planteando en materia de políticas públicas sobre patrimonio cultural. Pero pues trataremos de hacer un aporte desde lo que viene a ser la experiencia que nosotros tenemos en el ámbito de la investigación. Qué bueno que tengamos esta oportunidad, ¿verdad?, de dar cuenta de lo que venimos haciendo aquí, porque va a haber, tengo entendido, más participantes de investigación en relación con las experiencias particulares que se tienen. Hemos ingresado en una etapa mundial de enorme complejidad. Los retos que enfrentan los estados ante las transformaciones actuales en todos los órdenes obligan a una modificación de los enfoques y los marcos de referencia a los que se ha estado habituado. El medio cultural fue durante muchos años el lugar privilegiado en el que se incendió recurrentemente un aspecto que tenía que ver con los focos rojos de cada transición que ha sido crucial para las sociedades. Resulta ahora, sin embargo, ser también el objeto de esa misma mutación. La protección, digamos, de la diversidad cultural viene a ser uno de los... Bien, perdón. Sí, es que tiene el ruido. Son los que... Siempre me pasa eso con los micrófonos. Vaya, sí. El tránsito de los estados nacionales del siglo XX hacia modalidades pluriculturales y multiétnicas que emprendieron por igual varios países de América Latina en la década de los 90 y cuyas reformas constitucionales se dieron de forma tan parecida y tan cercana entre sí que podría pensarse que se trató de una acción concertada y prevista, si no fuese porque en algunos países, como en México, por ejemplo, ciertos procesos como el alzamiento zapatista jugaron un papel determinante para la reforma para la reforma en materia de derechos culturales. Es ahora, pues, nos encontramos ante un sujeto sociocultural diverso, con nuevas demandas e iniciativas, lo que obliga a llevar a cabo una renovación de los objetivos y los enfoques institucionales, comenzando por el abandono de la política corporativa y asistencialista y el reconocimiento de esos nuevos actores en su diversidad y sus capacidades propias. Ante las situaciones cambiantes, las instituciones se ven en la necesidad de instrumentar nuevas políticas, estrategias, programas y acciones que comprenden una multiplicidad de ámbitos. El intercultural, el patrimonial propiamente dicho, que incluye también al arqueológico, las culturas vivas, el patrimonio biocultural y sus referentes identitarios, entre los cuales figura el territorio, los lugares sagrados, los etnoconocimientos, el ámbito educativo y el lingüístico, el religioso, el comunicativo, como el que se refiere a las radios indígenas, y sus procesos de difusión, la creación artística y la artesanal. Y desde luego, la necesidad de actuar frente a los impactos del modelo económico prevaleciente, así como del turismo en las regiones culturales, o atender las demandas en materia de derechos culturales y humanos. La noción misma de protección
ha perdido algo de resonancia, de la resonancia pues que había tenido una resonancia omnímoda en un nuevo panorama donde el tema que surge y estaría por ocupar un lugar central es el de, podríamos decir, de una gestión de la diversidad. En ese sentido, la legislación tendría que irse adaptando y actualizando con respecto a las nuevas condiciones que generan los procesos socioculturales, principalmente en lo que se refiere al papel protagónico de los nuevos actores y sus formas de participación social. En el informe de la UNESCO, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, se plantea que la organización estatal puede coexistir con los modelos de gobernanza democrática que incluyen el derecho consuetudinario y los mecanismos de solución de conflictos, tal como son redescubiertos a través del prisma del patrimonio inmaterial. Está por verse, entonces, la forma como los estados se adecuarían a los esquemas de gobernanza que se están poniendo en práctica para el tratamiento de los asuntos que se refieren a la gestión de la diversidad, pues representa una etapa más en el proceso de su reubicación en el contexto de las relaciones sociales, nacionales y globales. Esto, por supuesto, tendría que hacerse de acuerdo a las condiciones de cada país. El Estado y los organismos que tienen que ver con el patrimonio cultural inmaterial tienen ante sí la tarea de protección del patrimonio y sus creadores en los ámbitos como el de los conocimientos tradicionales, que abarcan técnicas artesanales, sistemas interpretativos que guían las prácticas, por ejemplo, de la medicina tradicional, sobre lo que algunos especialistas han propuesto que hay incluso tipos sui generis de propiedad. Pero se trata también de la propiedad colectiva, inalienable, indivisible, inembargable, imprescriptible, en el entendido de que se trata de resguardar derechos que son también soberanos en esos ámbitos. No es claro, sin embargo, a quién le competirá institucionalmente una tarea semejante. El espíritu y el propósito de convenciones como la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 estriba precisamente en emprender la salvaguarda y revitalizar el patrimonio de los pueblos, entendido por salvaguarda una cantidad de acciones, por cierto. Y una cuestión en la que se deberá proceder con cuidado es en cuanto a que la necesidad de proteger se tiene que dar también en términos de la libertad de las manifestaciones culturales, especialmente cuando se trata del patrimonio vivo. De ahí que se tiene que precisar muy bien el ámbito y el grado de intervención del Estado. ¿Qué tipo de normatividad sería precisa para regirse en el caso del patrimonio inmaterial? Tomando en cuenta que lo que hasta ahora se hace es promover la salvaguardia en un mundo lleno de amenazas que se ciernen sobre el mismo. Por otro lado, sería contraproducente que los instrumentos y mecanismos jurídicos de protección obstaculizaran la libertad de transmisión y circulación, que es como el oxígeno de la cultura. La aprobación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO representa algo más que el proceso que ha llevado a su ratificación por los países miembros. Constituye un proceso mediante el cual se ha venido abriendo paso la hegemonía de un paradigma más reciente de la cultura y del patrimonio cultural, así como la construcción de un orden jurídico normativo de alcance mundial en relación con este ámbito. Hemos puesto en otras ocasiones el ejemplo de que se va desarrollando un orden normativo que tiene que ver con la cuestión de la seguridad mundial, que tiene que ver con el tema de la salud, que tiene que ver también con las reservas naturales mundiales, ¿verdad? Y podríamos decir también que hay un ámbito también normativo mundial que se va desarrollando y perfeccionando en lo que se refiere al ámbito educativo, científico y cultural. No ha sido, desde luego, un proceso fácil ni exento de dificultades, así como de efectos no deseados. Desde el principio hubo incluso países que manifestaron ciertas resistencias. En el caso de México, por ejemplo, hubo cierta reticencia que denotaba diferentes posturas al interior de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en relación con la preocupación de que se firmara una convención en la que no se protegiera la propiedad intelectual de los pueblos indígenas o se le pusiera en situación de vulnerabilidad
al aceptar algún acuerdo que no conviniese. Esto se manifestó, por ejemplo, por parte de Semarnat, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Llegaban, por ejemplo, los fax a la reunión de Parachi en Brasil con la preocupación de que no se tomaran decisiones o se aceptaran decisiones, ¿verdad?, sobre las cuales todavía no había una posición política oficial por parte del Estado mexicano, y esto en un momento en el cual ya la convención había sido aprobada. Así se puso de manifiesto con ocasión de la reunión de la UNESCO que se llevó a cabo en Parachi, Brasil, para sensibilizar a los países sobre la importancia de la convención. Para que en México el Estado hiciera suya la convención como parte de una política nacional, se requería algo más que la aceptación formal de la misma y su ratificación. Esta tomó un tiempo de lo que podría considerarse como adaptación institucional diríamos, entre los años 2004 y 2008. Y esto quiere decir que no solo en lo burocrático o administrativo de la institución, sino en cuanto a que ello llegara a formar parte de la propia mentalidad institucional, es decir, una apropiación de la idea de que estamos en la situación de manejar un tipo de patrimonio bajo nuevos criterios y bajo una visión diferente. En ese periodo de transición, en el gobierno no, especialmente la transición sexenal, que fue entre una presidencia y otra, la de Fox y Calderón, no se aclaraba durante todo un periodo como inactivo, no se aclaraba una política definida y parecía que nos encontrábamos en una situación en vilo. No había una posición en ninguna de las instituciones que forman parte que tienen que ver con la problemática del patrimonio cultural, incluyendo Semarnat, culturas populares, el propio Instituto Nacional de Antropología, etc. El mismo proceso de aceptación por la sociedad de lo que viene a ser un nuevo paradigma cultural, podríamos decir, se ha dado también con cierta lentitud, además del que, como señalábamos, el que se da al interior de las instituciones e instancias del gobierno, y en algunas aún diríamos que ni siquiera totalmente superado, como es en el caso del INAH, siendo un instituto que se ha consolidado desde una concepción monumentalista del patrimonio. Y me refiero particularmente a las instancias de dirección de la institución. En la dinámica funcional de esa institución, por ejemplo, pese a contar con un nutrido sector de investigaciones en historia, lingüística, etnología, antropología social, no se acaba por asumir del todo lo que implica desde una nueva disposición institucional esta dimensión de la cultura que compete también a su responsabilidad. Su papel, sin embargo, ha sido muy importante, puesto que no se ha limitado a impulsar las proclamaciones y el reconocimiento de algunas manifestaciones, entre las más prestigiosas y visibles. Pero hay que tomar en cuenta que sus criterios, los que habría, por cierto, que analizar, en ellos, estos se dan, digamos, y las promociones que se llevan a cabo a través, por ejemplo, de la Dirección de Patrimonio Mundial, se han llevado a cabo en el marco de ciertas relaciones políticas y económicas que dominan tanto en el país como en algunas regiones. Es el caso, por ejemplo, de la cocina tradicional, el caso del paradigma michoacano. Lo que indica, y aunque hay un determinado modo de incidir desde las políticas públicas en la naturaleza de un proceso de patrimonialización muy específico, se produce así un deslizamiento de la noción de patrimonial, diríamos desde el aura monumentalista hacia una transferencia, podemos decir así, de esa aura, hacia las manifestaciones de lo vistoso, de lo llamativo, de lo atractivo, de lo que produce una imagen y, por supuesto, de lo que ha sido seleccionado, que es una de las características de lo que viene a ser el patrimonio. El patrimonio es el resultado de un proceso de selección y lo que se lleva a cabo precisamente a través de estos procesos es ese factor, ¿verdad?, de patrimonialización que se pone en funcionamiento. Se podría sostener que la dinámica de fondo, ¿verdad?, que subyace a la promoción del patrimonio cultural inmaterial y la convención misma trasciende a los propios motivos
por los cuales los funcionarios y expertos de la UNESCO, en el plano internacional, propusieron el nuevo término y la Convención para la Salvaguarda de este campo de la cultura, reconocido como patrimonial. Las tendencias que impelen a ello tienen que ver con la importancia y el papel creciente de las tecnologías y las formas de comunicación, así como el papel del componente simbólico e intelectual de la producción que invade todo el planeta. Con ello, la atención y el énfasis están marcados que se ha hecho del aspecto simbólico de la cultura. Lo vemos, por ejemplo, en lo que ha venido a ser toda esta renovación de las posturas, de las corrientes en el campo de las ciencias sociales y de la propia antropología. La que se ha llevado a cabo, por ejemplo, desde la antropología postmoderna con un autor como Clifford Geertz, quien alude muy bien, a una definición, la definición de un sistema de símbolos. Su trabajo de interpretación de las culturas es del año de 1973 y es un trabajo revolucionario en ese aspecto, con una anticipación que da cuenta del poder de su influencia, haciendo alusión al componente intangible de la misma, la perspectiva del significado como algo central. Incluso desde la semiótica se hicieron avances muy importantes en este campo y esto se logró notar, por ejemplo, en importantes reuniones como la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de Mundiacult, conocida como Mundiacult, que se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1982, donde se aludió por primera vez al patrimonio intangible, según da testimonio de ello Noriko Aikawa. Sin embargo, hasta ahora las instituciones no asumen como tal lo que vendría a representar en toda su radicalidad el giro cultural que denota ese cambio. Una de sus características es la extensión que abarca la culturización de la sociedad. Es decir, eso que Slavoj Žižek denomina que es la sustitución del telón de acero, del muro, ¿verdad?, de acero por un telón de seda, que es el de la cultura. Una de sus características es la extensión que abarca esa culturización, es decir, de descubrimiento de lo que se tiene como un valor patrimonial y del interés naciente por el reconocimiento en un contexto mundial en el que no solo es ostensiblemente valorizado, sino que ocupa un lugar central para generar una diversidad de procesos en lo económico, lo político, etc. Todo parece indicar que el viraje del interés centrado en la cultura, como una formación nacional y el monumentalismo, se produjo en función de dos ámbitos muy distantes entre sí. Por un lado, el interés en las manifestaciones que provienen en su mayor parte de las culturas tradicionales revisitadas, y por otro, la globalización que da lugar a la posibilidad de su proyección, así como por su referencia a la diversidad cultural omniabarcante. Desde ese interés puesto en las culturas tradicionales, la globalización genera un nuevo paradigma en el que subyace una relación distinta entre la idea, por ejemplo, de universalidad y singularidad. Es decir, según algunos autores, incluso se descarta la importancia del ámbito de lo tradicional. Curiosamente, es el ámbito de lo tradicional hacia lo cual se dirige el interés del patrimonio inmaterial. En gran parte, por cierto, ¿no? Por ello es que hay que pensar más bien en el hecho de que hay un cambio en lo que se refiere a la relación entre la idea de lo que es universal en lo cultural y lo que es singular. En el mismo año de la caída del socialismo estatal, y en el que sale a la luz el libro de François Lyotard, donde se anuncia el fin de los grandes relatos, se llevó a cabo la conferencia de la que surge la recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, que fue un esfuerzo, podríamos decir, de transición y preparación hacia lo que vendría a ser la Convención de 2003. Creo que tengo poco tiempo, ¿verdad? Entonces, avanza un poquito más. Bueno, sí. No es tanto. Las condiciones cambiantes están dando lugar a un proceso de adaptación de la propia Convención del 2003. Es decir, esta convención no se mantiene rígida. Así vemos que algunas medidas y acciones subsecuentes parecen ser el correctivo de otras anteriores. Como sucede en el caso de las obras maestras de la humanidad, figura basada en criterios selectivos, que podría parecer contradictorio con la naturaleza cotidiana y social de algunas de las manifestaciones, o de muchas más bien, desde los bienes que se promueven como el patrimonio inmaterial. Las condiciones para su cumplimiento podrían ser sobrepasadas por la complejidad de la problemática que la propia Convención ha abierto y a la que ha dado lugar. Y esto se tiene que hacer ahora que se haga el balance de los 10 años de la Convención.
Las consecuencias de ello han tomado por lo menos 3 derroteros en diferentes direcciones. Una de ellas procura efectivamente salvaguardar los bienes que se hallan en situación de riesgo en el marco que corresponde a la especificidad de los mismos y los mejores propósitos de la UNESCO, pese a los cuales la UNESCO puede llegar a convertirse en parte del problema también, sobre el cual intervienen los contextos nacionales en cuestión. Otra conduce a que la proclamación de obras maestras y bienes representativos se convierta en un acicate para su mercantilización, y ha dado lugar como un disparador a una cantidad de procesos colaterales, ¿no? En ese sentido, encontrando incluso una coincidencia entre la promoción prestigiosa de un bien que en esa misma lógica podría destinarse al mercado en condiciones óptimas. Y una tercera, que estaría relacionada con la toma de conciencia de que dicho patrimonio constituye un bien social inalienable que debe ser preservado bajo control de sus creadores y portadores en los contextos sociocomunitarios y que además se relaciona con alternativas de post-desarrollo e incluso de crecimiento sustentable, como algunos plantean, y a la recuperación de la unidad perdida entre cultura y naturaleza de acuerdo con una visión holística de nuevo tipo, como plantean Arturo Escobar o Boaventura de Sousa Santos, etc. Uno de los principales retos de toda política pública, especialmente en una época en la que se asiste a profundos y drásticos procesos de desinstitucionalización, es que las políticas, planes, programas, proyectos adquieran realidad y sean asumidos en el desempeño de los propios actores sociales, así como de que aprovechen desde sus propias iniciativas las facilidades que las instituciones brindan y no se estanquen en ellas. El anquilosamiento en las formas institucionales o la cooptación de las formas culturales vernáculas por gobiernos y empresas sigue siendo un riesgo. Hasta ahora, por ejemplo, no se han evaluado los límites a partir de los cuales una determinada manifestación impulsada puede volverse dependiente o perder su espontaneidad, especialmente si recibe financiamiento o es puesta en función de la dinámica de procesos exógenos, como es el del turismo masivo. Y no hay en materia de políticas públicas, el correctivo para evitar o contrarrestar esa forma de desvirtuamiento. Más aún, se ha descartado la validez de la noción de autenticidad por la imposibilidad de que desde dicha condición pueda ofrecerse la garantía de que se respete una cultura en su integridad. Esa condición no solo parece cada vez más difícil de mantenerse e identificarse, sino de justificarse como deseable. Curiosamente, es más bien desde los procesos de legitimación, como los de los movimientos sociales, que un cierto patrimonio puede ser validado y respaldado y defendido solo así como auténtico. ¿Cuál podría ser el papel de las instituciones en el desarrollo de una política que, sin tener una injerencia asfixiante, juegue su papel en los ámbitos socioculturales ante los efectos desestructuradores de todo tipo? A ese respecto es fundamental trabajar conjuntamente con las instituciones dedicadas a la investigación antropológica, incluso en términos de lo que una antropóloga, Marina Alonso Bolaños, ha identificado como peritaje cultural, identificando un conjunto de condiciones complejas que representan los riesgos que amenazan a las culturas, y asumir ese reto en términos de su complejidad, ya que se relaciona con las tendencias y agentes económicos de la globalización, las políticas de desarrollo, el aprovechamiento turístico, etc. A nivel de la UNESCO, podría decirse que se han prefigurado ciertos modelos a seguir, o bien de acuerdo a las experiencias de países o grupos de países. Por ejemplo, Brasil cuenta con una experiencia basada en una imagen muy dúctil para el inventario y muy sensible al lugar que juegan los actores sociales. Otro ejemplo es el de los japoneses, que le dan una importancia especial al papel que juegan los creadores o tesoros culturales vivientes, y que otros países como Corea tienen también, habiendo tratado de presentar este sistema que cuenta con más de medio siglo de haberse establecido como un ejemplo a seguir. Desde luego, cada país tendría que desarrollar esa forma de acuerdo con sus condiciones propias. Un ejemplo reciente, por ejemplo, es el de Ecuador, en el que se han incorporado figuras que provienen de los procesos de los movimientos sociales, como por ejemplo el que tiene que ver con la madre tierra, ¿no? Con el buen vivir como concepto, por ejemplo, en las propuestas institucionales de patrimonialización y también de salvaguarda, ¿no? Es un caso muy interesante porque además han desarrollado modelos bastante operativos. En México, el proceso que debería pasar por la elaboración de los inventarios nacionales del patrimonio cultural y cuyos criterios fueron el punto de partida de algunas reuniones con expertos, invitados y especialistas en los 5 principales ámbitos establecidos en la convención, se detuvo en una etapa de discusión sobre la metodología
y no se avanzó más. No se ha hecho el balance crítico de esa etapa, pero quizá hizo falta un programa en el que se contemplasen y asegurara la consecución de todas las fases del inventario como una meta programada, así como la creación de una instancia que fuese la responsable y encargada de garantizar ese proceso para las distintas regiones y comunidades del país. Se estaba encargando de ello una comisión que se hallaba vinculada más bien al proceso de dirección institucional y a la representación de México ante la UNESCO. Es decir, los responsables ante las instancias internacionales tenían que estar pendientes también de lo que se hacía en el ámbito nacional, incluso regional. Hubiese sido necesario realizar avances del inventario, aunque fuesen tentativos, por ejemplo, mediante planes piloto, como en efecto se intentó desde Culturas Populares en una ocasión en la Mixteca, o emprender iniciativas a partir de los propios estados con equipos coordinados y creados ex profeso, de acuerdo con un plan general para hacer el inventario nacional. Creo que en este momento tenemos el caso de Querétaro, sobre el cual se va a hacer una exposición que creo será muy interesante. Hay tareas de las que no podían encargarse los representantes ante los organismos internacionales. Crear instancias intermedias con equipos de trabajo coordinados, etc. Se dejó provisionalmente de lado esa ruta y se optó por la de la proyección internacional. Y el interior promover propuestas de manifestaciones para listas, por ejemplo, representativas, la lista representativa, perdón, lo cual resultó sin duda exitoso. Todavía se llevaron a cabo en 2006 y el 2009 dos foros internacionales en Querétaro y en San Cristóbal de las Casas para tratar el tema de la salvaguarda y la participación de las comunidades. En el caso de México, se perfila una política más dirigida a nivel de la promoción institucional de manifestaciones desde las instancias gubernamentales de cultura y no tanto una política dirigida y basada en la movilización de la población para la gestión de su propio patrimonio. Incluso la primera convocatoria para inscribir bienes en situación de riesgo tuvo muy escasa respuesta. Se hizo desde instancias populares, sin una campaña previa por lo menos de información y sensibilización. Actualmente se ha retomado el tema de los inventarios, pero debe asumirse en primer lugar como un proceso en etapas y no como un requisito que pueda cumplirse de una vez por todas para responder a tiempos institucionales. En segundo lugar, contar con responsables de tiempo completo. Y en tercer lugar, mantener una continua relación con los ámbitos regionales y comunitarios en los que se recojan las inquietudes y propuestas, pero también abrir los espacios de participación a esos sectores. Por otra parte, la relación interinstitucional tampoco ha sido fácil, por ejemplo, con la Secretaría de Economía, cuyos representantes no han reconocido la terminología y conceptualización de la UNESCO sobre los bienes culturales, para quienes no dejan de ser mercancías, como algo que no solo es, decíamos, una mercancía, además de que ubican el tema de los bienes culturales desde la óptica de la competencia de mercado y el problema del dumping ocasionado por las imitaciones de China, por ejemplo. Se enfrentan también consecuencias distintas de lo que se buscaba. Agentes movidos por intereses diversos, especialmente turísticos y comerciales, empiezan a tener una injerencia determinante. Tenemos casos en que los promotores de las manifestaciones no son los actores y portadores, sino alguna instancia como la Secretaría Estatal de Turismo de Michoacán, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones, diremos, que me gustaría señalar, simplemente para acabar. Sí, iba a hablar de un ejemplo curioso, que es el que tiene que ver con una ONG ambientalista que hizo una propuesta de realizar un inventario de patrimonio cultural inmaterial, refiriéndose, por ejemplo, a los pueblos Cucapás, Guarjíos, Tepehuanes del norte, los Pimas, los Pápagos, los Seri, Yaquis, Mayos y Tarahumaras. Realizar un inventario del patrimonio cultural inmaterial apoyándose en una institución gubernamental como CONAMP para dar su respaldo, pero sobre la base de un convenio que sería como un memorándum de buenas intenciones con los consejos de ancianos, sin pasar por las instancias nacionales, lo que les habría permitido usufructuar estos bienes en términos de ese organismo y no para su socialización en el ámbito nacional. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero ese ha sido un ejemplo que yo considero como parametral, sobre el cual ya no voy en este momento a detenerme más. Quisiera hablar de algunos problemas y de retos para terminar, que se podrían dar, ¿no? O que algunos de ellos ya se están dando también.
Uno es un problema que surge de la propia conceptualización de la UNESCO con respecto del patrimonio cultural inmaterial, que llega un momento en que no se distingue con claridad de lo que es el concepto de cultura. Y entonces nos encontramos con que ante el desarrollo acelerado que se está dando en las sociedades modernas y la reducción de los tiempos que toma la producción de los bienes para convertirse, no solo para ser producidos, sino para convertirse en patrimonio, ante las presiones sociales también, se produce un problema de desfase entre lo que viene a ser esa acelerada promoción de las producciones socioculturales para ser consideradas como patrimoniales, muy contrastado con lo que tradicionalmente se entiende como un patrimonio al que le toma años poder acumularse con una pátina de prestigio y convertirse en un significante de alcance nacional, ¿no? Entonces nos encontramos con patrimonios muy recién salidos del horno, por decir así. Está también el desinterés de las nuevas generaciones por el patrimonio cultural y la perspectiva delegada, por ejemplo, la responsabilidad delegada a especialistas, ¿no? Hay regiones en donde muchos jóvenes, también por efectos de la migración, se desentienden de sus patrimonios. Está, por otra parte, un fenómeno contrario, que es el de procesos de retradicionalización y el resurgimiento de prácticas que se consideraban inactuales o de formas muy hibridizadas, sobre las cuales sería muy problemático también hacer un discernimiento con respecto a su carácter patrimonial. También está, junto con ello, la pugna intergeneracional y las paradojas de la innovación que resultan de estas tradiciones, por ejemplo, jóvenes que recuperan una tradición con innovación, ¿no? La dificultad para establecer criterios de autenticidad y para definir las prácticas culturales que podrían encontrarse en situación de riesgo. Esto es particularmente difícil en el caso de las expresiones musicales, por ejemplo. El patrimonio vivo también contra el patrimonio oficializado, que sería el efecto y síndrome de una patrimonialización desbordante también, es decir, una gran demanda, ¿no?, por patrimonializar bienes, que tiene que ver con la primera cuestión que planteaba. El efecto de cierta fetichización, de politización, de institucionalización en lo que se refiere a los procesos de promoción y salvaguarda. Habría otros retos que enfrentan las instituciones, así como problemas para llevar a cabo políticas en materia de patrimonio cultural, como los siguientes: la insuficiente disposición del Estado para asumir su responsabilidad social frente a un progresivo desmantelamiento del sector público en todo el país, así como del sector social ante las tendencias privatizadoras y expoliadoras que afectan a una diversidad de expresiones del patrimonio. La necesidad de una reestructuración institucional frente a la presión creciente de la ciudadanía y los grupos culturales en su demanda de participar en la gestión y en el manejo del patrimonio. Este fenómeno tiene un significado de orden estructural. No es por ello casual que Bárbara Kirchenblatt-Gimblet se haya referido a que el patrimonio cultural es un auténtico modo de producción. Esta podría ser una de sus acepciones. Una tendencia hacia la socialización de los medios de simbolización que entra en conflicto con ciertas formas institucionales o privatizadoras. La naturaleza diferencial y el desfase que existe entre los tiempos sociales para que la sociedad adopte y se apropie de los nuevos conceptos sobre el patrimonio y los tiempos acordados en los ámbitos institucionales pueden diferir. La capacidad de los estados y gobiernos para defender el ámbito de lo específicamente cultural frente a las tendencias de su absorción en la economía y su disposición como bienes prestigiosos para fines políticos sería otro de estos riesgos, así como la capacidad para retomar su función arbitral frente a las disputas sobre el patrimonio concebido como un valor económico o un recurso de poder. La dificultad de gestionar desde un solo tipo de institución un patrimonio cultural con tantas ramificaciones, ya que no representa una parcela que pudiese atenderse por separada en una sección correspondiente a, ¿no?, tal acción, ¿no?, sino que representa una dimensión de la vida social, siendo objeto de interés desde perspectivas tan diversas como la espiritual, la más pragmática, como la económica, la estética, la cognoscitiva, pero también su aprovechamiento por sus formas de aprovechamiento bioculturales, espectaculares, o incluso de sus componentes bioquímicos,
que pretende ser usufructuados por las empresas químico-farmacéuticas. Relacionado con lo anterior, es el caso del patrimonio cultural que se halla íntimamente asociado al territorio, incluyendo el que tiene connotaciones sagradas o formas de manejo territorial referidas a ellas, muchas veces en contextos de biodiversidad sobre los cuales se desarrollan formas de apropiación y control o incluso también del patrimonio arqueológico. Es posible que frente a esto se precise de la creación de instancias en las que concurra la representación de más de una institución y se proceda mediante lineamientos y normas referidas a ámbitos integrales, como puede ser el biocultural. Dado que el patrimonio cultural inmaterial se confunde frecuentemente con la cultura, se puede tender a patrimonializar indiscriminadamente sin claridad sobre los límites de lo patrimonializable. Este es uno de los aspectos que habría que atender. O también la dificultad de hacer concordar los criterios de los especialistas de la cultura, del antropólogo, del etnomusicólogo, por ejemplo, con el enfoque más político de los funcionarios de la cultura. Otra de las cuestiones es la que tiene que ver con los procesos de innovación en el campo cultural, que avanzan sobre lo que se considera como tradicional y quedan incorporados en lo que se procura reconocer como patrimonio. El problema es quién decide y sobre qué criterios acerca de las nuevas manifestaciones, dado que los que actualmente se manejan son muy generales. Hay iniciativas de la sociedad que las instituciones no deben desestimar y de las que se debe aprender. En México hay desarrollos importantes desde hace varios años. Por ejemplo, el trabajo que se ha llevado a cabo en materia de museos comunitarios, como es el caso del estado de Oaxaca. Precisamente el día de hoy y mañana creo que hay una celebración muy importante en la ciudad de Oaxaca sobre museos comunitarios. Las tentativas de establecer criterios para identificar la situación de riesgo del patrimonio musical. Es un esfuerzo en el que están empeñados miembros de un seminario de salvaguarda de la música de la Coordinación Nacional de Antropología. Incluso adelantos experimentales en cuestión de conocimientos tradicionales, como un programa que hay de la universidad que dirige el doctor León Olivé, o el programa México Nación Multicultural con el doctor Carlos Sola, o de aplicación de modelos de inventario, el caso de la doctora Lourdes Arizpe en el caso del crimen del estado de Morelos, o el Centro de Información Digitalizado sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de Morelia, Zamora, Michoacán. La preservación del patrimonio cultural comunitario figura, por ejemplo, en el ordenamiento territorial que han emprendido los habitantes de Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla. El patrimonio es también una preocupación en la lucha que se lleva a cabo por parte del pueblo de Wirikuta en contra de empresas mineras transnacionales canadienses. También lo es entre los afrodescendientes de la costa de Oaxaca y Guerrero, que pugnan por el reconocimiento, pero desde los derechos a nivel constitucional. Ese es un emplazamiento muy interesante. Hay distintas perspectivas sobre la promoción y preservación o salvaguarda del patrimonio. Una es más endógena y busca fortalecer capacidades, así como en relación con los derechos culturales y territoriales. Otra busca el reconocimiento desde el Estado y la sociedad nacional y los organismos internacionales, procurando que ellos se acompañen de algunas ventajas económicas. Podría aludirse a una tercera, quizá, que es más bien exógena, proviene de las instituciones y busca el prestigio, logrando incluir a estos bienes en las listas mundiales, conseguir proclamaciones, dotar de visibilidad a las manifestaciones que poseen un atractivo turístico especialmente internacional. Para cada una de ellas puede haber una política distinta, pero lo decisivo es siempre el punto de vista de los depositarios. Algunas perspectivas, diríamos, a modo de conclusión. Para impulsar las políticas públicas en esta materia tan sensible como es el patrimonio cultural inmaterial, se tendrá que evitar una relación rígida y unilateral, tomando en cuenta que es un elemento que requiere de la atención de diversas instituciones, incluso de la participación de otras instancias sociales coadyuvantes en los procesos de salvaguarda, desde luego que con previa consulta con los interesados, como son las universidades, algunas ONGs acreditadas y probadas por sus aportaciones y experiencias en las regiones. Un riesgo, sin embargo, es que se pudiese desdibujar la especificidad cultural de este ámbito del patrimonio, que es el inmaterial, a partir de una visión marcada por el interés de su aprovechamiento económico o político. La especificidad jurídica de los bienes culturales debe ser objeto de especial atención por las instituciones de ese sector. A veces se piensa, cuando se alude a especificidad jurídica, automáticamente se piensa en el tema económico, propiedad intelectual, y se van hacia lo económico, y no se piensa en especificidad cultural en el ámbito de lo jurídico. Es preciso considerar que las políticas públicas se llevan a cabo en espacios que se constituyen como campos de fuerzas sociales, en los que podrían perfilarse las formas, digamos, de un pacto social, un nuevo pacto social,
tomando en cuenta las formas de organización y legitimación que se están dando a sí mismos muchos grupos en el país, incluyendo lo que consideran como su patrimonio, de manera que la puesta en valor, visibilidad, salvaguarda del mismo no es el resultado de una decisión unilateral del Estado, sino el objeto de algo así como una negociación. Es fundamental vincular las acciones con los derechos humanos, culturales y territoriales, así como los referidos a formas vernáculas de la organización social de impartición de justicia, por ejemplo. La manera como se pueden perfeccionar instrumentos como las consultas, de consentimiento previo, libre e informado, y que establece nuevos acotamientos para a las instituciones públicas. El problema de los inventarios, la falta de una metodología y los ensayos de talleres para iniciar una especie de plan piloto, por ejemplo, sería interesante en algunas regiones, aspectos y medidas como la inclusión del patrimonio en planes de manejo, la existencia de una tensión, más bien enfrentar, ¿no?, el problema de la existencia de una tensión entre políticas públicas e iniciativas sociales relacionadas con el patrimonio, y darle un lugar especial al patrimonio en riesgo, puesto que es todavía muy importante proceder, intervenir para su recuperación, realizar tareas de investigación, porque forma parte de la franja sobre lo que culturalmente puede haber dejado de ser o está en vías de tener vigencia, y ello no siempre resulta evidente, además de que puede no ser el más políticamente conveniente de atender por su coste, por el problema de prestigio, más bien de pérdida de prestigio que puede implicar el hecho de que no se le proteja, por ejemplo, ¿no? Una papa caliente, pues, para muchos de los actores políticos regionales. En algunos seminarios académicos, pues, se ha considerado la conveniencia de que se establezca un observatorio de patrimonio cultural para conocer los impactos que ejercen los diversos agentes, incluyendo los efectos de la propia convención, las proclamaciones y las acciones de salvaguarda. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a una ronda corta de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, ya. ¿Se escucha? Muy buenos días. Me gustó mucho su presentación, doctor Machucac. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con las últimas condiciones que usted puso como buenas prácticas para poder negociar esto. Creo finalmente que el tema del patrimonio tiene como marginalidades positivas o externalidades positivas el poder ponernos de acuerdo, el generar prácticas de ciudadanía, todas cosas conducentes a un mejor entendimiento, a una democracia más fuerte. Siendo así, ¿quién debiera poner en marcha esta conversación? ¿El Estado preocupado de que se pierdan ciertas prácticas patrimoniales o las comunidades que debieran buscar fórmulas de hacerse ver, saber pedir dinero para sus necesidades, saber garantizar su autenticidad, la importancia de mantenerse vivo, porque una vez que eso se activa, me imagino que se pueden generar diálogos productivos en este contexto que usted ha definido. Pero ¿quién debiera ser el encargado de activar este proceso? Habría varias posibilidades. Eso puede depender también de la situación política en el país, ¿verdad? Y de las iniciativas que surjan desde las instituciones. Eso es muy importante, por ejemplo, pero yo pienso en la posibilidad de que se crearan instancias, así como hay instancias de negociación, etcétera, pero que en las que estuvieran participando varias instituciones, incluso, por ejemplo, universidades. El sector académico es muy importante, quizá algunas ONGs, y por supuesto que tanto las comunidades que estarían siendo más, serían los interesados directos, ¿no? Sus representantes, digamos, los representantes que decidan elegir, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Cherán, que de repente tiene que mandar un representante al gobierno estatal, pero piden una persona para centralizar los recursos financieros, y la comunidad de Cherán tiene una representación colectiva. Y entonces hay un problema
de tipo legal que se presenta para poder enviar, y entonces no reciben el financiamiento porque tienen otra forma de hacerse representar. Aquí, por ejemplo, había que tomar en cuenta eso, la forma como se pueden hacer representar estas comunidades o sectores o promotores o creadores o portadores, en fin, dependiendo de quién entre como actor o sujeto, ¿verdad?, de un proceso de negociación si no de negociación, para promover algún programa, alguna proclamación de una determinada manifestación cultural, lo que fuese, ¿no? Llevarse a cabo con vistas a generar propuestas multilaterales, ¿no? Creo que el Estado todavía, desde la perspectiva de sus instituciones culturales, todavía puede tener, por ejemplo, una iniciativa para proponer por ejemplo, ese formato. Podría hacerlo, ¿no? Y someterlo, pues, a consulta, ¿no? Esa sería una posibilidad. Pueden surgir también propuestas desde otros sectores que estén de procesos emergentes, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante tomar en cuenta, por ejemplo, estas propuestas regionales que están surgiendo en relación con manejos territoriales, ¿no? Estoy pensando por movimientos que están generando formas jurídicas. En el caso de Yucatán, por ejemplo, hay una movilización muy rica en lo que se refiere a generar propuestas a partir de sus formatos de reconocimiento de derechos de los pueblos mayas, ¿no? Entonces, esto dependería de las condiciones, pero creo que sí habría esa posibilidad. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces le agradecemos al doctor Antonio Machuca por su participación y pues un aplauso. Ahora continuamos con la siguiente mesa. Les pido que no se muevan de sus lugares para que le demos nos demoramos 2 minutitos cambiando el orden de la mesa, pero ya seguimos directamente con la siguiente.